No, por supuesto, lo que está pasando en el mundo a nivel global tiene importantes implicaciones sobre América Latina de diversas maneras y distinto para distintos países, ¿no? Por supuesto, los países exportadores de materias primas han sufrido por la desaceleración de China y por lo tanto por el decline que han sufrido los precios de las materias primas y de los metales en el mundo, dada esa desaceleración china. Y eso ha repercutido fuertemente en esas economías. Creo que es bueno enfatizar lo que decía recién Rebeca, porque los países que en esta coyuntura han sufrido más fueron los que más ganaron en los últimos años, ¿no? O sea, los productores de petróleo, los exportadores, perdón, de petróleo, los exportadores de minerales, ¿no? Metales, más que los productores de productos agropecuarios. Sí. No hay más efectos porque comentábamos también antes y vimos en el panel pasado cómo el fortalecimiento del dólar tiene también importantes repercusiones en la región. Hay 3 países dolarizados en América Latina, uno de ellos sufriendo los dos efectos, ¿no? Que es Ecuador. Está sufriendo la baja en los precios del petróleo y al mismo tiempo el fortalecimiento de la moneda norteamericana que lo hace menos competitivo en el mundo. Entonces es una economía que está sufriendo por las dos razones, ¿no? Por el fortalecimiento del dólar y por la baja en el precio del petróleo. Yo soy mucho más optimista que lo que estamos viendo en los mercados. No es que no tengo preocupación, yo creo que hay preocupaciones reales en términos de cuáles van a ser las fuentes de crecimiento de la región y del mundo en los años por venir. Y esa incertidumbre es lo que tiene realmente un poquito atrapado al mundo en su recuperación. Pero soy optimista en el sentido de que América Latina está mucho más preparada que nunca para enfrentar lo que está pasando en este momento en la economía mundial. Por supuesto, si hay una debacle, pues nadie puede estar preparado, pero América Latina es una región muy distinta a los 80 y tal vez mi mensaje principal es que aquellas noticias periodísticas o los que piensan que América Latina va a volver a una crisis generalizada como la que tenía en los 80, yo creo que están equivocados, que esta es una región distinta, que tiene muchos más instrumentos para enfrentar este momento y cuyas sociedades se han beneficiado de los años buenos, donde hay menos pobreza, ha habido una por lo menos pequeña disminución de la desigualdad y son países definitivamente mucho más resilientes, porque ahora ya se puede decir esa palabra, con respecto a los embates de la economía mundial. ¿Que vamos a sufrir? Sí, pero que va a haber crisis generalizada, yo creo que no. Uno puede decir que qué es lo que pasó en América Latina. Hubo avances notables, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza, desde el punto de vista de una mejor distribución de ingresos. Esos son logros de la región. Ahora, en el déficit, en la cuenta del déficit, yo diría lo que hay que anotar es que quizás la región no se preparó desde el punto de vista productivo para esta nueva etapa. Fue un ciclo extraordinariamente favorable para las economías de la región y quizá hicimos mucho desde el punto de vista de las políticas sociales, de la distribución de ingresos, algo que la región necesitaba, pero no suficiente desde el punto de vista de sentar las bases de un crecimiento futuro. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de cómo hacemos para aumentar la productividad de esta economía, cómo hacemos para mejorar las capacidades de esta economía. Las capacidades tienen que ver con la institucionalidad, por cierto, pero tienen también que ver con tener una mejor educación. No hemos mejorado mucho la calidad de la educación. Tiene que ver con lo que gastamos en investigación y desarrollo, casi no lo hemos aumentado. Tiene que ver con la capacidad de patentar innovaciones, hemos progresado muy poco. Tiene que ver con la infraestructura, que muestra déficits muy grandes. O sea que hay ese contraste. Yo diría, no puede decirse que lo que ha pasado en la última década ha sido una década perdida, pero quizá desde el punto de vista del crecimiento uno puede hablar de una oportunidad perdida, porque algunas de estas cosas que tienen que ver con el crecimiento de más largo plazo, esas yo creo que no las hicimos bien. Y sí quiero aclarar, porque cuando uno habla de América Latina está hablando de una región bastante heterogénea, por lo tanto hay países que sí lo hicieron y otros no tanto, Estoy hablando del promedio en la región, pero sin duda hay algunos países que lo hicieron mejor que otros. Pero en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con una idea, y perdón que lo diga así, pero en los medios anglosajones
la pintura sobre América Latina es excesivamente pesimista, excesivamente oscura. Y eso no es así en la realidad. No es así para la mayoría de los países. Es cierto que no hicimos la tarea de diversificación productiva, que no hicimos la tarea a nivel microeconómico, si lo quisiéramos poner de esa manera, pero no es que no hicimos nada, no es que no invertimos en la gente, no es que no tuvimos más acceso a la educación y a la salud. O sea, que hicimos algunas cosas bien, hubo faltas, por eso el tema de cuáles serán las fuentes de crecimiento hacia el futuro es un tema verdadero, es una preocupación real, pero no estamos con los años 80, con la crisis de la deuda, con la desarticulación de los mercados y con un aumento del 40% en la pobreza de la región. Esa no es la realidad de América Latina. Sí, realmente es muy doloroso, se lo digo, porque Ecuador estaba en un proceso de tratar de diversificar su matriz productiva. Estaba tratando de invertir en ciencia, en alta tecnología. Y claro que es una situación muy difícil. Mira, yo no quisiera estar en esos zapatos. Yo sé que el presidente Correa se ha preocupado personalmente, ¿no?, por tratar de ajustar, pero claro que aquí no esperaba los dos efectos al mismo tiempo, ¿verdad? Y siendo una economía dolarizada, pues tiene unos instrumentos, ¿verdad?, para poder enfrentar, como lo han hecho otros países. Bueno, Brasil devaluó más del 30%, ¿no?, para adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado. Bueno, Ecuador no tiene esa posibilidad, entonces ha tenido que parar mucho lo que es, pues, su inversión en infraestructura y tal, que es la inversión en el futuro. Yo creo que no sé qué opina José Luis, pero yo creo que realmente no va a haber más alternativa que volver a pensar que hay reservas en el sector privado que con una buena política pública y con buenas regulaciones para alianzas público-privadas puedan venir en este momento a invertir en sectores estratégicos para el futuro donde las finanzas públicas no dan para poder hacer esa inversión. Sí, en algunos casos algunos gobiernos se comportaron como si este aumento de los precios de los recursos naturales fuera para siempre. Entonces hemos gastado, a veces aumentamos el gasto pensando de que esos recursos estaban para siempre, y la dura realidad es que no están para siempre y no hemos ahorrado lo que teníamos que haber ahorrado en las épocas buenas. No es el caso de Chile, no es el caso de Perú, pero en algunos otros países de la región pasó eso.